es muy importante en el sentido que el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, que son uno de los cánceres que tiene la más alta prevalencia en nuestro país en lo que es referente a las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos que identificar justamente estas lesiones, estos signos de alarma, tenemos que saber darle un buen manejo y detectarlo sobre todo de manera temprana, ¿no? Ya que lamentablemente un cáncer puede recién ser identificado, detectado en una etapa ya avanzada, posiblemente cuando ya existe un compromiso de metástasis, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente no queremos llegar, ¿no? Y queremos evitar que se dé esta incidencia y que el cáncer de cuello uterino, también el cáncer de mama, que es importante, sea detectado de manera temprana, ¿no? De manera temprana mediante lo que es la parte preventiva, la parte de prevención primaria y secundaria que nosotros tenemos que influenciar a nuestros pacientes, tenemos que trabajar bastante en la actividad promocional, la parte preventiva, en las actividades extramurales, sobre todo que realizamos, ¿no? En la población donde nos toca, realizar nuestras actividades como profesionales de la salud. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Creo que ahora sí se ve. Ya. Bien. Vamos a empezar entonces nosotros, de acuerdo al temario que hemos distribuido para ese tema, aperturando con lo que son los conceptos como tal de cáncer y asimismo mostrando lo que es la parte estadística, la parte epidemiológica, de cómo en la actualidad o en los últimos años se ha ido presentando esta incidencia de cáncer de cuello uterino. Como bien sabemos, el cáncer es un problema que se va a manifestar a nivel mundial. No es un problema de salud pública que no solamente afecta al sector salud como tal, sino también afecta al Estado o al país en este caso, ya que las cifras de cáncer cada vez lamentablemente son más elevadas. ¿Qué nos menciona la Organización Mundial de la Salud? Señala que cada año fallecen 8.8 millones de mujeres y en su mayoría de los países de bajos ingresos, ¿no? Eso generalmente siempre se ve reflejado en los países en vías de desarrollo, en los países de bajos ingresos, porque los mismos estilos de vida que tiene la población, las mismas limitaciones a los accesos a los servicios de salud, ya sea por la limitación geográfica, sea por el clima o por diversos factores que muchas poblaciones o muchas personas como tal no pueden acceder a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, abandonan el tratamiento o simplemente no se realizan sus chequeos, no acuden a un hospital, a un centro de salud, y asimismo también otro grupo de personas puede llegar a tener estilos de vida inadecuados. En los países en vías de desarrollo se presentan las 2/3 partes de los casos que ocurren a nivel mundial, ¿no? Vean ustedes, miren, o sea, seguimos justamente hablando de los países en vías de desarrollo. Y estos países, que obviamente el nuestro es parte de, ¿no? Presentan las 2/3 partes de los casos que ocurren a nivel mundial. Para hacer más crítica la situación, en nuestro país, el cáncer de cuello uterino en la actualidad sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres. Y solamente el hecho de ser mujer y ser peruana tiene una incidencia de 4.5 veces más de adquirir cáncer. Como estaba mencionando, colegas, ¿no? Este tema o esta enfermedad, ¿no? Siendo la incidencia o la parte estadística, tornarla más crítica en nuestro país a nivel nacional, estábamos mencionando justamente que el cáncer cervical es una de las primeras causas de mortalidad materna que se da en nuestro país en mujeres, en el sexo femenino. Y a su vez también, solamente por el hecho de ser peruana y vivir aquí, y a la vez también ser mujer, hay una incidencia de 4.5 veces de poder padecer lo que es cáncer de cuello uterino. ¿Saben ustedes? En realidad parece algo gracioso, ¿no? Pero es real. Es real las estadísticas que nos muestran justamente que se da en nuestro país. Y que entre el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a marcar la diferencia entre uno de estos dos cánceres? Que el cáncer de mama, si bien es cierto, hay
la incidencia de mujeres que tienen el diagnóstico de cáncer de mama es bastante elevado, pero lo que es su tasa de mortalidad es baja, a comparación del cáncer cervical, en donde no hay muchas mujeres con cáncer cervical o cáncer de cuello uterino, pero la mortalidad es más elevada. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar en estas 2 sesiones. Entonces, ¿qué más nos menciona? Que debido a un pronóstico, ¿no?, a un largo plazo, ya para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud estima, vean ustedes, que 21.3 millones de personas van a desarrollar esta enfermedad y que de ellas 13.1 lamentablemente van a morir, van a fallecer. El aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población son factores o son los factores más importantes aparte de los estilos de vida inadecuados. Y eso es una realidad bastante clara, ¿no? Casi el 50% de la población, hasta un poco más, haciendo un análisis así bastante rápido, tiene estilos de vida inadecuados. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, padecen de obesidad, padecen de problemas en el colesterol, problemas endocrinos, ¿no? Por la mala alimentación que tienen, por el estilo de vida inadecuado que presentan. Y eso generalmente lo vemos bastante en nuestro país. ¿Cuál es la finalidad? De acuerdo a la norma técnica que nos menciona justamente de cáncer del año 2019, contribuir a la reducción de la morbimortalidad por cáncer en el Perú. ¿Cómo realizamos eso nosotros como personal de salud? Sensibilizando, orientando, aconsejando a la población acerca de toda la información que sea prevalente e importante del cáncer de cuello uterino. ¿En qué sentido? En que es la paciente, en que esa mujer que yo voy a tratar, que yo voy a evaluar, tome conciencia y sea sensibilizada totalmente de la importancia de realizarse estos chequeos preventivos, como es el Papa Nicolau, como es el IVA, la colposcopía, ¿no? Que justamente son unas herramientas, unos instrumentos fundamentales para poder identificar de manera temprana cualquier lesión premaligna que se esté desarrollando en el epitelio cervical. Esa es la finalidad, contribuir a la reducción, a la disminución de las cifras estadísticas de la morbimortalidad por cáncer en nuestro país. ¿Y cómo vamos a sensibilizar a la población? A través de la adopción de una cultura de prevención y progresar a una mejora continua de la calidad asistencial en los distintos niveles de atención en salud. ¿Ven? Entonces, la finalidad de la norma técnica nos menciona justamente esto. Que yo voy a sensibilizar a una población educándola, ¿no? Porque esa sería la palabra correcta, educándola en qué, en cuáles son los signos de alarma, cuáles son los medios de prevención, brindando una asistencia, una atención de calidad y calidez al paciente, y no solamente que se vea en un solo establecimiento, sino en todos los niveles de establecimientos de salud, en puestos, en centros de salud, en hospitales, en los 3 niveles de atención. ¿Y cuál es el objetivo? Establecer criterios técnicos para el desarrollo y la aplicación de la consejería preventiva de cáncer en los diferentes niveles de atención de salud, orientando a la población sana y aparentemente sana. Todo, colegas, aunque parezca irónico, se basa en la consejería preventiva. Recordemos que nos dice la norma, que se brindan 2 consejerías preventivas, ¿verdad? De cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama o cáncer en general. Porque sabemos también que hay cáncer de piel, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Pero eso ya más está enfocado a la parte de medicina. Nosotros, principalmente como obstetras, tenemos que brindar esta primera y segunda consejería a nuestras usuarias, a nuestros pacientes, para poder enseñar y educar cuál es la importancia y la prevalencia del cáncer cervical.
cómo se transmite, cuáles son los factores de riesgo, cada qué tiempo se tiene que realizar tal vez un chequeo o un control preventivo a una mujer. Toda esta información debemos nosotros impartirle a nuestros pacientes para que éstas de alguna otra forma, en algún momento, tomen conciencia de la importancia de realizarse este tipo de tamizajes. Muy bien, entonces, ya viendo la finalidad, viendo el objetivo, ¿no?, de lo que es el cáncer en relación a la norma técnica, también nos muestra un cuadro en donde están las cifras estadísticas de cuántos casos se presentarían de cáncer a nivel de Latinoamérica. Vemos en América Central, América del Sur, en América del Norte y también en nuestro país. Entonces vean ustedes cuántas muertes al año habría en América del Sur. 21.402 muertes. En nuestro país se presentarían 1.968 muertes al año. Y también, ya teniendo una proyección para este año 2025, refiere la OMS que solo en América del Sur se darían 39.184 muertes y en nuestro país un aproximado de 3.254 muertes. O sea, vean el pronóstico, y ya no tanto pronóstico a largo plazo porque ya estamos en el 2025, ¿cuántas cargas por casos de cáncer habría en Latinoamérica? Y Perú no es un país que esté muy lejano, que tenga cifras bajas, al contrario. La proyección de casos nuevos en el 2025 se proyecta que exista hasta 6.882 casos. Y de esos 6.882 casos, lamentablemente la proyección de muertes para este mismo año sería de 3.254, o sea, prácticamente el 50%. Entonces, en realidad, es un factor bastante preocupante para nuestra sociedad este tipo de patología, este tipo de enfermedad que es el cáncer cervical. El boletín epidemiológico de lo que es el Centro de Desarrollo de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer en nuestro país nos muestra los diferentes tipos de cáncer que se encuentran, ¿no? Cuello uterino, mama, piel, estómago, próstata, etcétera, entre otros. Entonces, acá nosotros vemos, ¿no?, cuál es la distribución de casos registrados de cáncer según su localización y sexo en nuestro país para lo que es el año 2024, el año pasado, ¿no? Vean ustedes, cáncer de cuello uterino, 738 casos. Cáncer de mama, 685 casos. Cáncer de piel, 254, cáncer de colon, 213 y así sucesivamente. Pero vamos a centralizarnos en estos dos primeros. Entonces, no están muy alejados, que digamos en cifras, en lo que es referente al cáncer cervical y el cáncer de mama. O sea, están casi por ahí. Pero ¿cuál es lo que marca la diferencia entre estos dos tipos de cáncer que afecta a muchas mujeres de nuestro país y también a nivel mundial? Que el cáncer de mama se puede presentar con una incidencia alta, pero registra menos casos de mortalidad. En cambio, el cáncer cervical es otra la realidad. Presenta casos y de esos casos la mayoría de personas llega a fallecer y tiene una tasa de mortalidad elevada, a diferencia del cáncer de mama. ¿Ya? Acá presentamos también otro dato estadístico, ¿no? ¿Cuánto es el método del primer diagnóstico en mujeres en nuestro país? Vean ustedes para el año 2022. ¿Cómo fue en el año 2022? Fue un 8% porque se realizaron un tamizaje. Por hallazgo o evaluación clínica fue también un 8%. Hallazgo por endoscopía, 6%. Por imágenes, 10%. Quirúrgico, 3%. Presentación clínica, 64%. Otros, 1%. ¿Qué quiere decir entonces este gráfico, esta imagen como tal? Que la mayor parte de la incidencia para poder identificar o dar un primer diagnóstico en mujeres por el tema de cáncer cervical fue más que todo por la parte clínica.
por lo que la paciente identificó en su cuerpo que había algo que no estaba bien. Y obviamente esa curiosidad, ¿no? ¿A qué le llevó a acudir a un establecimiento de salud donde posterior a ello le habrán hecho un tamizaje, un examen, ¿no? Ya para poder definir el diagnóstico que tenga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una mujer no va a realizarse sus tamizajes como una parte preventiva. Un grupo de mujeres pequeño, un 8%, vean ustedes, ellos sí van a hacerse su tamizaje para ver si todo está bien. Pero ¿qué pasa con el otro 64%? Que esas mujeres no van a un establecimiento de salud, no van a un hospital, no van a un puesto, no van a un centro de salud, no van. Entonces, ¿en qué momento van? Cuando ven estos cambios en su cuerpo, cuando tengan molestias, cuando aparezcan cosas que ellas sientan, ¿no? Como un instinto que no es normal, y ahí recién por la curiosidad van a acudir a un establecimiento de salud. Entonces, vean ustedes este artículo, ¿no? Que justamente me llamó bastante la atención, por eso lo comparto como parte del material. ¿Cuántos casos de cáncer en el Perú se han presentado cada año? 69.000 casos nuevos, ha habido cada año y más de 34.000 muertes. Solo el 3% de pacientes detecta la enfermedad a tiempo y la mayoría de decesos ocurren en regiones de Amazonas, como el cáncer de cuello uterino y mama, son los más recurrentes en mujeres y en el caso de los varones el cáncer de próstata. Entonces aquí en la parte izquierda de la lámina, ¿no? Justamente nos mencionan las cifras. 69.000 nuevos casos cada año. En el caso del cáncer de mama, el número es 6.860. ¿Y cuántos casos al día se presentan? 19. Cáncer de cuello uterino, el número de casos, 4.270 en total casos. ¿Y cuántos casos por día se presentan de cáncer cervical? 12 casos, 12 pacientes. ¿Ya? Entonces, vean ustedes en realidad la gran preocupación, ¿no? Que en este caso se da por este cáncer, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos también a analizar la parte estadística, que es justamente lo que estamos viendo, según el INEN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿qué nos menciona? Nos menciona que hay 24% de los casos que ellos tienen son reportados por esta entidad. Y para hacerlo más crítica la situación, ¿no? De nuestro país, lamentablemente, nos mencionan que de todo el grupo de mujeres que tenemos, toda la población femenina que hay en Perú, en nuestro país, el 10% de ese total de personas van a adquirir BPH. Solo el 10%. Ahora, si nos vamos a las partes lejanas de nuestro país, en la parte de los departamentos, en la selva, por ejemplo, al menos el 12% va a adquirir el virus del papiloma humano. En Iquitos va a haber una incidencia un poco más elevada, ¿no? En Iquitos generalmente lo que nosotros podemos decir es que la incidencia se puede dar hasta en un 14%. 66%. Entonces, vean ustedes, colegas, ¿no? En este caso, que la incidencia se eleva mucho más en las zonas de la selva, en las zonas de la Amazonía, en la parte de Iquitos. ¿Por qué? Porque justamente en estas zonas, en lo que es referente a la vida sexual de estas mujeres, inicia a una edad muy temprana, al menos antes de los 19 años, ya han iniciado su vida sexual, ya han tenido por lo menos un hijo, ya han salido embarazadas. Otro factor a considerar es que tengan múltiples parejas sexuales.
¿Y dónde está el VPH? ¿Dónde se hospeda el virus del papiloma? En la zona de transformación, en la parte del endocérvix. Entonces, cuando una mujer inicia su vida sexual a temprana edad, ¿qué es lo que va a estar expuesta? La zona de transformación, que es justamente ahí donde el virus le gusta replicarse. Por eso hay un mayor riesgo de poder adquirir el VPH. Pero eso no es el problema. El problema no es tanto infectarse del virus. El problema es cuando el virus persiste y se hace resistente y no se elimina en 24 meses. Entonces, ¿por qué se hace resistente? Porque eso va a depender mucho del serotipo de VPH. Y generalmente los serotipos que más persisten y que no se eliminan son los serotipos 16 o 18, que son los de alto riesgo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo lo que es la parte estadística, ya hemos salido, ¿no? Ya hemos más o menos visto, teniendo una visión de cuánto es la parte, de cuánto son las cifras, de cuánto es la estadística de lo que se presenta el cáncer cervical en nuestro país. ¿Cuánto es la incidencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo, según la norma técnica, en relación a este cáncer de cuello uterino que afecta a muchas pacientes? Otra cosa que debemos saber, aparte de la epidemiología, colegas, es la historia natural del cáncer. Si yo hablo acerca de la historia natural del cáncer, ¿qué puedo decir? Que el cáncer, vean ustedes, o sea, es una enfermedad tan, ¿cómo se dice?, tan astuta, ¿no? Es tan astuta que esta enfermedad se puede pasar 10 años por tus narices, 10 años, porque se demora 10 años en desarrollar lo que es un cáncer, y que se puede pasar tranquilamente por las narices de una mujer dando a presentar este tipo de diagnóstico. Porque esa mujer nunca se realizó una evaluación, nunca se realizó un chequeo preventivo, nunca se realizó un tamizaje, y 10 años pasaron y la paciente o la mujer nunca se realizó nada. Y se desarrolla el cáncer de cuello uterino. ¿Qué nos menciona aquí? El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizado por la alteración celular, ¿verdad? ¿Qué es el cáncer? Es una proliferación celular maligna. ¿Qué más? Es la alteración de las células exofíticas, ¿no?, que se van a dar justo a nivel del cuello uterino. Esta alteración produce en las células propiedades que antes no las tenían, como una división o multiplicación acelerada, porque se empiezan a replicar, empiezan a avanzar a todas las partes del cuerpo. Y la anulación de los mecanismos de apoptosis celular. Entonces, nosotros, para conocer bien la historia natural del cáncer cervical, tenemos que conocer la parte de la histología. Tenemos que saber la parte del epitelio, ¿no? Nosotros sabemos que, de acuerdo a la histología, el cérvix se va a distribuir en un epitelio escamoso y en un epitelio glandular. Y el epitelio escamoso básicamente es el que va a conformar mayor parte del cérvix, ¿no? Más o menos en un 90% va a estar conformado por epitelio escamoso y un 10% de epitelio glandular. Entonces, el epitelio escamoso es ahí donde se van a desarrollar lo que son los carcinomas, que es lo que vamos a estudiar. Y en el caso del epitelio glandular, lo que se va a desarrollar es el adenocarcinoma. Entonces, todo tejido epitelial del cérvix va a estar compuesto por una parte endocervical y una parte exocervical. ¿Pero qué me dice en relación a la historia natural del cáncer? Que el cáncer prácticamente se va a originar, ¿no?, o va a ser un paso inicial por la adquisición o por el contagio del virus del papiloma humano. Porque una persona se infectó del VPH. Entonces, cuando una persona se infecta del VPH, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar una masa exofítica, ¿no? Es decir, que crece hacia afuera,
Va a ser pequeña esta masita, por lo cual va a ser asintomática y no le va a generar algún tipo de molestia a la paciente. Y conforme esa masita pequeña que en un inicio empezó, va a ir creciendo, 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 ocasionando un sangrado. Y es ahí cuando la paciente acude a consulta y te refiere, ¿no? Que tiene sangrado postcoital, que hay metrorragia postcoital. Porque obviamente una vez que cuando tienen unas relaciones sexuales, va a sangrar por la parte del coito. Va a sangrar, ¿no? Entonces la paciente te refiere, ¿no? Señorita, obstetra, estoy sangrando de manera irregular, generalmente tengo más sangrado cuando tengo relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar, obviamente, la masa exofítica al momento de tener relaciones sexuales, esta masa que está ubicada en la zona de transformación, ¿no? Va a ocasionar que se lacere, que se dañe por el rozamiento, ¿no? Y de esta manera va a ocasionar también el sangrado que la mujer refiere y presenta. Otra parte de la historia, aparte del sangrado, es la leucorrea, ¿no? La paciente va a presentar una leucorrea con un olor bastante feo, ¿no? Una leucorrea fétida. ¿Y por qué va a ser la leucorrea fétida? Porque justamente va a ser producto de los anaerobios. Cuando una mujer tiene leucorrea repetitiva, leucorrea fétida, también es un signo probable de alguna lesión premaligna. Y por último, para poder identificar, para poder seguir explicando la historia natural del cáncer, es el dolor, ¿no? El dolor a nivel de los parámetros. Como bien saben, los parámetros, ¿no? En este caso el ligamento, son los ligamentos que sostienen al cérvix, ¿no? Y esto con el tiempo se meten al uréter y ocasionando lo que es una falla renal o una hidronefrosis, que es una de las primeras causas de mortalidad de lo que es cáncer de cuello uterino. O sea, la complicación mayor del cáncer cervical va a ser la falla renal o la hidronefrosis, porque justamente por esas causas es que fallecen las mujeres. ¿Ya? Entonces acá vean ustedes, de acuerdo a esa explicación, esa es la historia natural del cáncer. Cómo inicia, cómo se desarrolla y lamentablemente cómo llega a terminar. Un inicio, una apertura y un fin. ¿Cuál es el inicio? Que al inicio, ¿qué va a crecer? Una masa exofítica. ¿Por qué exofítica? Porque crece hacia afuera, que va a estar en la parte del exocervix, es algo que yo voy a poder ver, voy a poder examinar. Y esta masa pequeñita va a ser asintomática con este tiempo que dura la historia del cáncer, que es entre 10 a 15 años, va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a ocasionar lo que es un sangrado, ¿no? Esa sería la parte medial de la historia. Ocasiona un sangrado, ocasiona dolor a nivel de los parámetros, ocasiona leucorreas repetitivas de aspecto fétido. ¿Y cuál va a ser el desenlace o en la fase final de la historia natural del cáncer? Que la paciente, como ya va a haber una infección o un compromiso en los parámetros, luego se va a meter al uréter y esto va a condicionar a que desarrolle una hidronefrosis o una falla renal, que sería ya el desenlace o la parte final de la historia natural del cáncer cervical. ¿Ya? Entonces, no hay que dormirnos. No hay que dormirnos en el sentido de que esta enfermedad puede pasar por nuestras narices, ¿no? De lo más práctico, entre un tiempo de 10 a 15 años y no habiéndose realizado ningún tipo de tamizaje. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aparte de la historia natural del cáncer, ¿qué es lo que más estamos viendo? Que va a haber lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria se va a enfocar en la parte educativa, en educar a los adolescentes, en educar a la población acerca de la importancia de los tamizajes para la prevención de cáncer cervical. La vacunación, que es fundamental. La prevención secundaria, tenemos el diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas, ¿no? A ver,
aquí me gustaría que ustedes también puedan brindar su opinión. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, colegas? ¿Tienen alguna duda acerca de la historia natural del cáncer, lo que estamos explicando en este momento? Ya. A ver, entonces, esta imagen voy a ampliarla un poco. ¿Qué características ustedes ven o encuentran en este cuello uterino? A ver, si lo podrían escribir por el chat, sería bastante práctico, ¿no? Para esta manera poder leer sus aportes y comentarios en relación a esta imagen característica. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo identificamos o caracterizamos esta imagen? A ver, si pueden escribir por el chat. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Cuáles son las características de este cuello uterino? ¿Alguna idea? A ver, vamos a interpretar, ¿correcto? En esta imagen, por ejemplo, yo tengo un cuello uterino, ¿no? Que obviamente ha perdido aparentemente su anatomía, ¿no? Porque no puedo yo delimitar, por ejemplo, dónde está el orificio cervical externo, dónde está la comisura anterior del labio, la comisura posterior, el labio izquierdo, el labio derecho. O sea, prácticamente todos esos elementos que acabo de mencionar no los puedo delimitar en este cuello uterino, ya que su anatomía ha sido perdida prácticamente en casi un 100%, ¿verdad? ¿Qué más? Es un cuello de aspecto sangrante, ulceroso, con una masa exofítica. ¿Qué era exofítica? Que crece hacia afuera, que es justamente lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, cuando yo veo este cuello con estas características, ¿no? De aspecto sangrante, ulceroso, una masa exofítica, pero todo, sobre todo, lo más importante, es que pierde su anatomía. Cuando yo veo un cuello que pierde su anatomía, que no puedo saber dónde está el orificio cervical, dónde está la comisura anterior del labio, no puedo identificar nada, como estoy viendo ahorita, tengan ya de que esta lesión lamentablemente ya sería prácticamente un cáncer. No sospecha ni siquiera, ya sería un cáncer. Pero eso ya es lo que la biopsia lo va a determinar, ¿no? Nosotros no nos podemos adelantar y con solo ver y decir, ah, no, señora, de acuerdo a lo que he visto y le he examinado, usted ya tiene cáncer, ¿no? Entonces, recuerden no hacer eso, ¿no? Eso ya queda para uno mismo, la evaluación o la interpretación que cada uno realiza. Y ya la biopsia es la que determinará el diagnóstico final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta imagen, ¿no? De acuerdo a las características que hemos mencionado, sería una sospecha de cáncer. ¿Ah? Una sospecha de cáncer. No cáncer, ojo, sospecha de cáncer. Ese sería el diagnóstico. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Dentro de la prevención del cáncer de cuello uterino, tenemos la prevención primaria y también tenemos lo que es la prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria tenemos el valor del preservativo. A ver, el valor del preservativo o el uso del condón tendrá una importancia tan relevante de poder protegerte en un 100% a lo que es referente al contagio del virus del papiloma humano. A ver, ¿qué opinan? ¿Sí o no? A ver, por el chat pueden escribir. ¿El preservativo protege totalmente para lo que es el virus del VPH? ¿Mm? ¿Ideas? A ver, creo que aquí. A ver, en el chat pueden escribir. Pueden escribir, por ejemplo, lo que justo les estoy preguntando, ¿no? Si el valor del preservativo o el uso del condón va a proteger para poder evitar que uno se contagie o se infecte del virus del papiloma humano, ¿sí o no? A ver, ¿qué opinan? A ver, María nos escribió por el chat, dice,
disminuye el riesgo. Claro, o sea, disminuye el riesgo, sí, en parte, en parte. ¿Y por qué digo en parte? Porque el preservativo, colegas, ya el condón como tal, como lo conocemos, no es un método de barrera que garantice que esta paciente, sea hombre o sea mujer, se vaya a infectar del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque recordemos que el VPH se contagia de piel a piel. De piel a piel. Si yo tengo contacto con el virus en la mano, me infecto. Pueden salirme verrugas en la mano, en la parte de la boca, en la parte del orofaringe. O sea, en toda parte del cuerpo donde yo haya tenido contacto, me he infectado del VPH, pueden salirme ese tipo de alteraciones como las verrugas. ¿Ya? Entonces, hay pacientes como que cuando tú les dices eso, de por sí se asustan, ¿no? Porque ya no saben, están indecisas. Entonces, no es tanto el riesgo o no es tanta la preocupación de que una persona se infecte por el virus del papiloma humano. El riesgo y la preocupación es cuando este virus sea resistente y no se elimine en un tiempo de 24 meses o 2 años. Eso es lo preocupante. ¿Ya? Entonces, ya estamos explicando eso en relación a lo que es el preservativo. Educación en factores de riesgo. Nosotros tenemos que educar a la población sobre todo ese grupo de riesgo que presenta más factores para poder presentar lo que es un cáncer cervical. Y a su vez también lo que es la vacunación. Entonces vean ustedes, dentro de la prevención primaria tenemos el valor del preservativo, la educación en relación a los factores de riesgo y la vacunación. Entonces, ¿qué nos menciona acerca de la vacunación? Hay una resolución ministerial del año 2024, perdón, es una resolución ministerial 218 del MINSA, en donde este documento técnico que se ha elaborado tiene como objetivo realizar lo que es el Plan Nacional de Vacunación contra el virus del papiloma humano. Anteriormente, hace unos añitos nomás atrás, recordemos que la dosis de VPH se colocaban 2 dosis, ¿verdad? Ahora solo es una monodosis y lo que es referente al grupo etario se ha extendido, porque antes eran niños, ahora prácticamente se puede realizar tanto un hombre como mujer hasta los 18 años de edad. Y acá podemos ver cuál es el esquema de vacunación, ¿no? Vacunar contra el VPH en una sola dosis a niñas y niños de 9 a 13 años de edad y adolescentes, varones y mujeres hasta los 18 años. Y ese es el protocolo que actualmente manejamos. Solo es una sola dosis, tanto a niños como niñas y a su vez también adolescentes. Y estos se han ampliado, ¿no? Porque prácticamente, perdón, ahora se pueden vacunar hasta los 18 años de edad. A ver, les hago una pregunta a todos los que están en la sala en este momento, para que despierten, para que estén activados en la clase. El virus, si hay una paciente con vida sexual activa que ha tenido un resultado de VPH positivo, paciente de 30 años, ¿no? Y te pregunta si se puede colocar la vacuna de VPH, ya que estamos hablando de vacunas. Se puede colocar la vacuna de VPH para que de esta manera nunca más en todo lo que resta de su vida vaya a infectarse o a contagiarse del virus nuevamente. ¿Existe esa posibilidad? Que pueda adquirir alguna vacuna para poder lograr lo que desea, o qué le dirían en esa situación. ¿Se puede vacunar o no? Ya teniendo 30 años, ya teniendo vida sexual, ya habiendo tenido como antecedentes una prueba de VPH positivo. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes como profesionales, como colegas que son? Si viene una paciente a su consultorio, al lugar donde trabajan, y les realiza esa pregunta. ¿Qué harían? ¿Mm? A ver,
En ese caso, colegas, lo que se haría es que la paciente sí se puede vacunar, sí puede vacunarse. Así tenga 20, 25, 30, 40, puede vacunarse, pero de manera particular, porque el MINSA no le va a dar la vacuna. Es salud menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque MINSA solamente se enfoca o se engloba en esta población que estamos mencionando, que son niñas y niños de 9 a 13 y adolescentes, hombres y mujeres, hasta los 18 años de edad. Más allá de ese grupo etario, no se vacuna en relación a lo que es MINSA. Pero en lo que es la parte privada, sí se puede colocar la vacuna. Pero ojo, por más que se coloque la vacuna, ya no va a tener el mismo efecto. Va a disminuir lo que es el efecto de protección. Y eso hay que recalcarle bien a la paciente, ¿no? Porque las pacientes muchas veces piensan, ¿no? Dicen, ya me vacuné, ya estoy libre del virus, ya no voy a volver a contagiarme o adquirirlo, ¿no? Y en realidad eso es incierto, porque ya no es el mismo efecto de protección al que le pones generalmente a una niña de 11 años, ¿no? Que aún no ha iniciado su vida sexual, ¿no? Entonces, obviamente, el efecto es mucho más efectivo. ¿Y cuáles son los objetivos específicos de esta norma, de esta resolución? Ampliar el acceso a la vacunación de los niños y niñas a nivel nacional a través de dotación de brigadas para vacunar contra el VPH en el presente año. Realizar reuniones de capacitación, información y orientación para la población objetivo, que son padres, tutores y docentes, sobre los beneficios y bondades de la vacuna contra el VPH, a fin de lograr aceptabilidad y mejores coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y efectivamente, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos, ¿no? La finalidad siempre es acceder a toda conexión que hayan estos grupos etarios para poder realizar una vacunación al 100%. Y que esto se va a dar a nivel nacional, mediante brigadas, mediante grupos, ¿no? Que se van a dedicar justamente a realizar este tipo de actividad extramural. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá también, de acuerdo a la resolución, nos dice que a partir del año 2023 se va a aplicar solo una monodosis, una sola dosis, ¿ya? Una sola dosis. Muy bien, entonces, ¿qué más nos menciona? ¿No? La prevención primaria o los factores de riesgo. Dentro de la prevención primaria, o los factores de riesgo más que todo que vamos a presentar es mujer que inicia su vida sexual a temprana edad, mujer que inicia su vida sexual menos de 19 años. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a estar expuesto es la zona de transformación, ya que el epitelio exocervical va a estar hacia afuera. Y cuando más temprano inicie su vida sexual, eso le va a gustar, por decir, a lo que es el virus, porque se va a replicar en esa zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Múltiples parejas sexuales. Las pacientes, por ejemplo, ¿no? Que tengan muchas parejas sexuales también va a estar expuesta a lo que es la zona de transformación. Va a estar expuesta a lo que es el epitelio cervical. Resultado anormal previo de la prueba de Papa Nicolau, ¿no? Tabaquismo, ¿por qué? Porque baja las defensas de la mucosa. El uso de anticonceptivos orales por más de 5 años. Eso quiere decir, en realidad, este tipo de factor de riesgo, colegas, no está todavía demostrado al 100%, pero bueno, generalmente de acuerdo a estudios que han realizado, menciona que una paciente que haya tomado pastillas anticonceptivas por 5 años de manera ininterrumpida, sí podría padecer un riesgo bajo, ¿no? Muy bajo, de lo que es adquirir cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Entonces vean ahí ustedes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Infecciones sobreagregadas, VIH, tricomonas, inmunosupresión, uso crónico de corticosteroides, ¿no? Y todo lo demás son factores de riesgo para lo que es la prevención primaria.
Prevención secundaria, ¿qué nos menciona? La prevención secundaria va a estar lo que es el Papa Nicolau convencional, automatizado, de base líquida, ¿no? El test de ADN de BPH, la inspección visual con ácido acético, ¿no? Y otro tipo de inspección visual magnificada, que es prácticamente a lo que nos referimos, es el colposcopio, o inspección visual con Lugol. ¿Cuál sería la diferencia, a ver, colegas, cuando yo hablo acerca de una citología vaginal líquida y una citología vaginal no líquida, en este caso sólida? ¿Cuál sería mejor? ¿Qué características presentan cada una de ellas? A ver, aportes. En el chat pueden escribir. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué características, colegas? No tengan miedo. La finalidad de las clases no es tener miedo, tener vergüenza, aquí uno se puede equivocar, esas cosas en realidad no nos estamos fijando, sino más que todo es a desarrollar las sesiones que tenemos programadas en la agenda, ¿no? Y asimismo poder interactuar entre nosotros mismos, ¿no? Y poder compartir conocimientos, experiencias tal vez en relación al tema. ¿Ya? A ver, vamos a dar una que otra característica o diferencia de estas pruebas, ¿no? Que es la parte de la citología convencional y la citología automatizada, ¿no? Sí, también puede ser. Las células de Donnerling no tienen mucho que ver en realidad. ¿Ya? Entonces, las características que se dan entre una prueba citológica y una prueba normal de Papa Nicolau es que obviamente Papa Nicolau puede ser muchas veces tomada mala muestras, que hayan rastros de sangre, de orina, ¿no? Que tal vez haya estado mucho tiempo en el alcohol o que posiblemente la colega o el profesional que le hizo el Papa Nicolau dejó la lámina ahí y se fue. Y al día siguiente que regresa ahí recién se acuerda que ha dejado una lámina de Papá Nicolau. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, hay que tenerlo presente. Ay. Muy bien. Entonces, colegas, así recapitulando lo que hemos realizado, hemos hablado de la parte estadística en esta primera hora, ¿no? Hemos hablado acerca de la incidencia, las cifras que se presentan en relación a lo que es el cáncer cervical y asimismo también a los otros tipos de cánceres. Hemos mencionado, ¿no? El aspecto de la vacunación del cáncer de cuello uterino, la historia natural del cáncer, cómo se desarrolla este cáncer entre este periodo de tiempo que está de 10 a 15 años, ¿no? Y a su vez también hemos hablado lo que es la parte de prevención primaria y también prevención secundaria, ¿no? Prevención primaria nomás, perdón. En donde en prevención primaria hemos mencionado todos los factores de riesgo que se presentan, ¿no? Inicio precoz de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, pacientes que hayan tenido, perdón, un resultado anormal de Papa Nicolau, tabaquismo, ¿no? Pero el principal factor de riesgo, o el más importante, es toda paciente que haya tenido un examen, ya sea de PAP positivo o un examen de BPH positivo. ¿Ya? Infecciones sobreagregadas, paciente que tenga VIH, tricomoniasis, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? El uso crónico de corticosteroides también está como un factor relevante de lo que es la prevención primaria. ¿Qué más? ¿Qué otro factor podríamos agregar a esta lista? Por ejemplo, las pacientes que son grandes multíparas, ¿no? Tienen 6, 7, hasta 8 hijos prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Que la unión escamocolumnar, como va a estar expuesta al exocervix, esta va a ser infectada por el virus del papiloma humano. Entonces vean qué fácil es, ¿no? De que este virus puede infectarnos a cualquiera de nosotros. Puede ingresar por cualquier acceso.
Bueno, acá vemos lo que es la parte de prevención secundaria, ¿no? El Papa Nicolau, la prueba convencional que ya justo hemos explicado. Y ahora vamos a pasar a lo que es el virus del papiloma humano. ¿Ya? ¿Qué es el virus del papiloma humano? Como bien dice, ¿no? El virus del papiloma humano es el causante, ¿no? O el responsable en cierta parte de lo que es el cáncer de cuello uterino. Pero si bien es cierto, nos dice la OMS que el BPH, ¿no? Es una causa del cáncer de cuello uterino, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente solamente con decir que la paciente tiene BPH, porque una paciente que tiene BPH no es una paciente necesariamente que tenga cáncer. La mayoría de los BPHs no causan sintomatología. No le van a causar molestias a la paciente. Va a estar aparentemente tranquila, no va a tener ningún signo, ningún síntoma, ¿no? Que nos pueda hacer sospechar de esta enfermedad. Algunos tipos de BPH pueden causar verrugas o pueden causar condilomas, mientras que otros pueden generar infecciones subclínicas que pueden dar lugar a un cáncer cervical. Y todos los BPH se transmiten del contacto de piel a piel. ¿Ya? Entonces vean lo que les he explicado justamente, que este virus no se contagia solamente por el contacto de los genitales, sino también se contagia de piel a piel. ¿Ya? De piel a piel. La infección por VPH es muy común. ¿Ya? El cáncer de cuello uterino siempre es causado por este virus y esto no es significado de cáncer, exactamente. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo una paciente con un resultado positivo de VPH, no esa paciente necesariamente va a tener un diagnóstico de cáncer cervical. El virus es una ayuda al diagnóstico, estos exámenes, ¿no? Lo que es el test de COAS, ¿no? Que generalmente realizamos para poder identificar qué virus del VPH está en el epitelio, ¿no? Porque bien sabemos que el tejido epitelial cervical se va a dividir en lo que es el endocervix y también lo que es el exocervix, ¿no? Entonces, pero ya posteriormente, más adelantito, posiblemente vayamos explicando en la parte de la histología, ya la histología del tejido epitelial cervical. ¿Qué más me menciona? Más del 90% de las infecciones detectadas se eliminan en los siguientes 2 años, ¿ves? En los siguientes 24 meses. Cuando más jovencita eres, ¿no? Obviamente tu sistema inmune va a estar mucho más fuerte, ¿no? Entonces, prácticamente el virus lo puedes eliminar de manera tranquila en un tiempo de 24 meses. ¿Y qué pasa si el virus no se elimina? ¿Qué pasaría si está haciendo resistencia? Entonces, si está resistencia, obviamente ya no sería un tipo benigno, ¿no? Posiblemente ya sean los serotipos oncogénicos más elevados o de mayor riesgo, que es el VPH 16 y el VPH número 18. ¿Sí? Ya. Pasamos a la siguiente. A ver, ya. El VPH se va a detectar prácticamente en todos los casos de cáncer de cuello uterino y en una proporción de sus lesiones precursoras. La infección por este virus es la causa necesaria de cáncer de cervix, pero no es suficiente. Una vacuna eficaz contra el VPH 16 y contra el VPH 18 eliminará cerca del 70% de los cánceres de cervix. Entonces, si nosotros nos englobamos nuevamente, colegas, a lo que son los factores de riesgo, ¿no? Como bien habíamos mencionado, la parte de las pacientes que son gran multíparas. Estas pacientes no va a estar expuesta a su zona de transformación hacia el canal exocervical. Y en el caso del tabaco, recuerden que mencionamos que era como factor de riesgo. Bueno, ¿por qué es el tabaquismo? Porque el tabaquismo baja las defensas de las mucosas. ¿Ya?
Ahora, ¿cuáles son las vías primarias de infección por este virus de VPH? Puede ser por coito vaginal, por coito anal, por otras vías de transmisión establecidas, por contacto oral genital, por contacto digital genital. Y entonces vean ustedes bien que este virus, colegas, se replica en cualquier parte del cuerpo humano. En cualquier parte que haya tenido contacto de piel a piel, hay una posibilidad elevada que se contagie de virus. Entonces, aquí en esta imagen, ¿sí? A ver, denme un minutito que voy a conectar la computadora. A ver, un ratito. Un ratito. Ya lo conecté. A ver, ahora sí. Ya conecté. Ya, colegas, entonces, atentos, ¿no? Justamente lo que les acabo de mencionar, que este virus se va a transmitir de diferentes formas. En toda zona que haya contacto con este virus en relación a la piel, ¿no? Por ejemplo, el contacto oral genital o el contacto digital genital, como vemos acá. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, el contacto de la mano, ¿no? De los dedos de la mano. Si yo tengo contacto, mi mano, en esta parte con los genitales de la otra persona, y esta persona tiene el virus del papiloma humano, obviamente me voy a contagiar. Y que haya la posibilidad de que aparezcan verrugas, porque sea tal vez uno de los serotipos que ocasionan los condilomas, se va a presentar, ¿no? En esta zona. ¿Ya? Entonces eso siempre hay que mencionarles a nuestros pacientes cuando realicemos la consejería, porque muchas veces ellas no saben, ¿no? No saben qué es el VPH, cómo se contagia, cuál es la importancia, sus características, etc. Muy bien, seguimos. Entonces, dentro del virus del papiloma humano, ¿cuál es el genotipo de este virus? Los genotipos generalmente se van a clasificar en base a su potencial oncogénico, ¿no? Van a estar los de bajo riesgo y también van a estar los de alto riesgo. Si tenemos a los VPH que son de bajo riesgo, estos tipos de VPH o estos serotipos van a ser el VPH tipo 6 y el VPH tipo 11, que justamente son los que van a producir los condilomas o las famosas verrugas, ¿no? Que tienen este aspecto de coliflor, que aparecen en cualquier zona donde haya tenido el contacto el virus. Y en el caso de los VPH de alto riesgo, van a estar asociados con un cáncer cervical invasivo o con algún tipo de lesión cervical de alto grado. Dentro de los serotipos de VPH de alto riesgo, van a sobresalir o a recalcar lo que es el serotipo 16 y el 18, ¿no? Pero adicional a ello también existen otros serotipos de VPH, que es el 31, el 35, el 45, el 39, ¿no? Y todos los que estamos viendo ahí, que justamente contribuyen hasta un 99% para desarrollar lo que es cáncer de cuello uterino. ¿Ya? No sé si ustedes habrán visto en la actualidad que ahora cuando una paciente se realiza el test de Covas, ¿no? Que es el hisopado, para poder ver si hay presencia o no del VPH, ahora en el resultado del MINSA, ¿no? Sale si es positivo o negativo para los serotipos 16 o 18, si es positivo o negativo para lo que es el serotipo 6 y 11, y para otros tipos de VPH. Entonces salen 3 opciones, ¿no? Y ahí justamente en el resultado de la paciente dice negativo, positivo para tal serotipo, ¿no? Hasta el año pasado eso se manejaba de una forma diferente, ¿no? Solamente decía si era positivo o era negativo, más no te indicaba la clasificación de cada serotipo de acuerdo a su riesgo, si lo presentabas o no lo presentabas, ¿no? Ahora ya está un poquito más completo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que tenga? A ver. Justo Luz nos ha preguntado, disculpa, a ver, dice Luz, las características de moco con restos sanguíneos están relacionados con alguna infección de transmisión sexual. No necesariamente, Luz, ya no necesariamente. Recuerda que si una paciente presenta moco, ahora, ¿es moco o es descenso, no? O sea, hay que
definir bien en este caso, ¿no? Si es un descenso, es una leucorrea, qué características tiene esa leucorrea, ¿no? Si es una leucorrea amarillenta, si es blanquecina, ¿no? Porque de acuerdo a eso se puede identificar qué tipo de infección vaginal tendría esa paciente. ¿Es una infección originada por alguna bacteria, por algún hongo, por algún parásito, ¿no? De acuerdo a las características que tenga. Y si tiene restos sanguíneos, no estaría tanto relacionado a lo que es una infección de transmisión sexual, porque las infecciones de transmisión sexual, al menos la clínica, no hay restos sanguíneos. No hay restos sanguíneos. O sea, el cáncer cervical, si tú te refieres a la parte de la clínica, más o menos, que creo que para eso por ese lado va tu pregunta, la clínica del cáncer cervical es que la paciente acude a ti porque presenta metrorragia. Que la paciente te diga en la consulta que tiene un sangrado irregular o anormal y sobre todo que se presenta en la etapa postcoital. Entonces, cuando la paciente te refiere eso y te puede adicionar información, ¿no? Que tenga leucorrea repetitiva, con aspecto fétido, que como hemos mencionado, el aspecto fétido va a ser producto de lo que son los anaerobios. Y cuando ya prácticamente estaríamos hablando de un caso un poquito más avanzado, que ya hay una alta posibilidad de que tenga esta paciente metástasis, ¿qué te va a referir? Dolor. Y dolor donde el dolor va a ser a nivel de los paramétrios. Que con el tiempo estos van a invadir el uréter y pueden llegar a condicionar a que esa paciente padezca una falla renal o una hidronefrosis, que justamente es la causa de mortalidad en lo que es referente al cáncer de cuello uterino, ¿no? Se viene una mujer, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen, ¿no? Te mencionan en un caso, ¿no? Una mujer de 30 años, ¿no? Que fallece por insuficiencia renal, por falla renal o por hidronefrosis, ¿no? Que ha tenido sangrado anteriormente, hay una posibilidad que obviamente el diagnóstico sea cáncer de cuello uterino. Dice, si me realizan una videocolposcopía y sale como resultado LIC 1 o 2, ¿ya es indicativo de cáncer? No, no es indicativo de cáncer todavía. ¿Ya? Y recuerda que para poder dar indicativo de cáncer, tiene que ser recomendable que sea una biopsia. Porque la biopsia es justamente la que me va a determinar si es un resultado positivo o negativo y qué tipo de resultado positivo es, qué tipo de cáncer es el que tiene la paciente o qué tan avanzado está. Muy bien, gracias de todas maneras, Luz, por tus preguntas en el chat. Ahora sí vamos a continuar en la diapositiva que nos quedamos. ¿Ya? Entonces, en el diagnóstico de lesiones premalignas y el cáncer de cuello uterino, van a haber criterios de diagnóstico. ¿Cuáles son esos criterios de diagnóstico para lo que son lesiones premalignas? Tenemos la biopsia, por ejemplo, que justo es lo que estaba mencionando en relación a la pregunta de la colega, ¿no? La biopsia es un diagnóstico definitivo de lesiones premalignas o cáncer para que se realiza, ¿no? Para poder tratar estas lesiones que han sido diagnosticadas ya sea con ácido acético o colposcopía. Es decir, toda paciente con un resultado positivo, sea de Papa Nicolau, sea de IVA, sea de colposcopía, se le tiene que realizar de preferencia una biopsia. O sea, los pasos son así. Si yo tengo una paciente con un IVA positivo, el siguiente paso a seguir es que le realicen una colposcopía. Si en la zona de transformación se detecta o presentan hallazgos alterados, ¿no? Resultados positivos, ¿no? En este caso, le realizan una biopsia a la paciente. Entonces, el paso 1, paso 2, paso 3. Y de la misma manera, ocurre si una paciente tiene lo que es el BPH positivo, ¿no? Una paciente con el test de Cobas positivo, el segundo paso a realizar es la colposcopía. Si la colposcopía sale algo alterado, se le realiza la biopsia. ¿Ya? O sea, no es directo, no es de frente que la paciente vaya a pasar a que se le realice una biopsia. ¿Cuáles son los otros criterios diagnósticos a establecer? Examen pélvico, ¿no? Fundamental. El examen pélvico se tiene que hacer a toda paciente que sea evaluada.
después de haber realizado el procedimiento, de preferencia. Después de haber realizado el PAP, después de haber realizado el IVA, después de haber realizado la prueba de pH, es importante realizar un examen pélvico. Cualquier lesión elevada con apariencia de condiloma debe realizarse una biopsia. Es decir, si se identifica que esta paciente, ¿no? Si bien es cierto, los serotipos de BPH se van a agrupar en serotipos que van a estar relacionados a la parte de los condilomas o las verrugas, y el otro grupo de serotipos de BPH van a estar relacionados a lo que es la parte oncológica netamente. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo una paciente que tiene los condilomas, ¿no? Que es de tipo benigno, no estaría relacionada directamente a una lesión maligna de cáncer, ¿no? Pero con el hecho de que solo tenga la presencia de las verrugas o los condilomas, sí hay una posibilidad de que pueda tener cáncer cervical. Por eso sería recomendable a estas pacientes también tomarles una muestra de biopsia. El cáncer se desarrolla en la zona de transformación, porque esa es la zona favorita del virus, por así decirlo, ¿no? Es la zona favorita donde el virus se va a replicar, donde se va a multiplicar. Y esta zona también se denomina como metaplasia. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de que esta zona de la metaplasia, esta zona del epitelio que hace metaplasia, se convierta en una displasia, y es ahí justamente donde se va a ver la presencia del virus del papiloma. Y el riesgo va a aumentar. ¿Ya? El riesgo va a aumentar. ¿Qué más? Dentro de la sensibilidad de las pruebas de tamizaje, tenemos diferentes pruebas que nosotros realizamos, ¿no? Tenemos el IVA magnetizado, que en este caso sería la colposcopía, el Papa Nicolau, la prueba de BPH. ¿Y cuánto es la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas pruebas? Entonces vean ustedes, por ejemplo, entre el IVA y el Papa Nicolau, tiene una especificidad el PAP de hasta 98.6%. En el caso del IVA tiene un 76.7%. En lo que es especificidad. Y sensibilidad, el IVA tiene un 48.1 a comparación del Papa Nicolau, que tiene 33.6. Y en este cuadro solamente nos enfocamos a ambos tipos de tamizaje, ¿no? Porque recuerden que vamos a ver lo que es el Papa Nicolau, lo que es la colposcopía y el virus del papiloma humano o la prueba de BPH. Acá dentro de estas dos tamizajes, que es el IVA y el Papa Nicolau, vean ustedes que el IVA tiene una sensibilidad del 77%, tiene una especificidad del 64%, y en comparación a lo que es el Papa Nicolau, tiene una sensibilidad del 44% y una especificidad del 91%. Entonces, viendo así rápidamente entre estos dos tipos de tamizaje, el Papa Nicolau tiene una mejor especificidad, pero en lo que es referente a la sensibilidad, el IVA es el que maneja un mayor porcentaje. Dentro de los medios diagnósticos que nosotros conocemos, está lo que es la citología cervical o Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético y las pruebas moleculares de BPH. ¿Ya? Entonces, dentro de la citología cervical o Papa Nicolau, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? Detectar cáncer de cuello uterino, ¿no? Que sea realizado por un personal capacitado. La sensibilidad del PAP se estima en alrededor del 50% y los pacientes no recogen su resultado. Que un paciente o varios pacientes, para poner más crítica la situación, que no recojan sus resultados de verdad es una falencia bastante grande para el establecimiento de salud, para la población, porque lamentablemente no se va a poder saber si esa paciente se va a realizar algún seguimiento, algún chequeo, va a acudir al médico, va a acudir a un hospital para poder iniciar su tratamiento, ¿no? Hay pacientes que lamentablemente no recogen su resultado, ¿no? Se les informa, se les visita, ¿no? Capaz a veces nunca están o están trabajando o simplemente no quieren venir.
¿Cuál es el resultado y la consecuencia de ese tipo de factor negativo? Que obviamente pueden haber pacientes que tengan un resultado positivo de cáncer, un resultado positivo de Papa Nicolau, que es sugestivo a desarrollar un cáncer cervical y que lamentablemente esta paciente nunca se entere porque nunca vino a recoger su resultado. Y ahí viene la odisea del personal de salud, ¿no? La odisea porque hay que ir a buscar a esa paciente, comunicarse para que sí o sí le hagamos el seguimiento y el monitoreo respectivo. ¿Ya? Pero bueno, aún todavía, ¿no? Todavía existe, porque existe en cualquier parte, que las pacientes no recogen su resultado, ¿ya? No recogen. Ahora, ¿cuál es el segundo medio de diagnóstico? La inspección visual con ácido acético, el IVA, ¿no? Se usa el ácido acético a una concentración del 5%, que es aplicado directamente al cervix o a la zona de transformación. El epitelio normal se torna blanco y es detectado con facilidad, y su sensibilidad es entre el 70 al 80% para detectar neoplasias intraepiteliales y lesiones severas. Ahora, en relación a las pruebas moleculares, estas pruebas moleculares van a ser mucho más efectivas que el Papa Nicolau y que el examen de IVA. Se recomienda a mujeres de 30 a 49 años de edad, ¿no? Y se busca detectar infecciones del virus del papiloma humano que sean persistentes y obviamente que sean las que se asocian con cáncer cervical. Entonces, estos tres medios de diagnóstico son los que se siguen empleando actualmente en relación a la prevención de cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es el Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético y las pruebas moleculares o test de COAS. Otro medio de diagnóstico a agregar es la colposcopía. La colposcopía se utiliza para proporcionar una vista ampliada, una vista agrandada y bastante iluminada del cuello uterino, de la vulva y de la vagina. Se basa en que las lesiones premalignas tienen características microscópicas especificadas y relacionadas con el color y patrón vascular. Entonces el colposcopio, que es el que estamos viendo ahí en la fotito, no va a ser el instrumento de trabajo para poder identificar, obviamente, todas las características que están relacionadas al sistema, ¿no? En este caso, ya, muy bien, ahora sí. Ya, entonces ya habíamos mencionado el colposcopio, hemos mencionado el Papa Nicolau, el IVA y también lo que son las pruebas moleculares. Vamos a entrar a más detalle, obviamente, en la segunda sesión, ¿no? En lo que es referente a las pruebas moleculares y la colposcopía, que justamente es el tema de este curso, ¿ya? Ahora vamos a enfocarnos, para empezar, en lo que es el Papa Nicolau. El procedimiento de detección de lo que es el Papa Nicolau, ¿no? ¿Cómo se toma la muestra de este examen? Todo profesional de la salud que debe estar capacitado para poder registrar los datos del paciente previo al procedimiento. Antes de realizar el Papa Nicolau, el profesional deberá revisar el cuello uterino para identificar cualquier tipo de lesión. Ya nosotros, antes de realizar el examen, creo que se apagó mi cámara, pero sí, ya, estaba apagada. Antes de realizar el examen de Papa Nicolau, colegas, nosotros tenemos que revisar el cuello uterino. Tenemos que ver las características del cuello. Tal vez es un cuello que tiene un aspecto sangrante, tal vez un cuello que tiene algún pólipo, ¿no? Tal vez es un cuello uterino que ha perdido la parte de su anatomía, que está ulceroso, ¿no? Entonces tenemos que ver las características de por sí. Porque si yo veo, por ejemplo, una paciente, ¿no? De 25 años que viene a hacerse su Papa Nicolau, ¿qué me dice la norma? Que a partir de los 25 le realiza hasta los 64 años, ¿verdad? Entonces, si viene una paciente de sexo femenino de 25 años de edad a realizarse un Papa, solo un Papa, pero yo al momento de colocar el espéculo identifico que las características de este cuello uterino me dan como una sospecha de una lesión premaligna, le puedo realizar un IVA. No hay ningún problema. ¿Ya? O sea, tampoco hay que enfocarnos, ¿no?
tanto a la norma, ¿no? Que me dice, no, IVA es a partir de 30 y ya tiene 25 y no se puede. No, hay que hacerlo, porque si yo estoy viendo ya que un cuello uterino, ¿no? Está teniendo sospechas de alguna lesión precancerosa, ¿no? Un posible cáncer, tengo que realizar el IVA. Pero muy independiente de ello, también debo revisar lo que es el cuello uterino, ¿ya? El cuello uterino. Y acá nosotros tenemos estas 4 imágenes que justamente nos mencionan o nos muestran los medios de diagnósticos para la prevención de cáncer cervical, ¿no? Tenemos aquí en esta primera foto, aquí voy a señalar con el cursor, lo que es la toma de Papa Nicolau, ¿no? La colocación del espéculo vaginal, la toma del endocervix y del exocervix, que se va a plasmar en una lámina porta-objeto. Acá vemos, por ejemplo, lo que es un IVA, ¿no? En este cuello uterino han colocado el ácido acético, ¿no? Una vez de haber colocado el ácido acético por 1 minuto, van a esperar si se presenta algún tipo de cambio o alteración a nivel de la zona de transformación. Y evidenciamos que, bueno, sí, pues, ¿no? Hay cambios, porque se está verificando de que hay una reacción acetoblanca, ¿no? Que se expande hacia la comisura anterior del cuello uterino y hacia la comisura posterior, como también hacia el lado izquierdo y hacia el labio derecho, dándome como resultado un IVA positivo, ¿no? Por ejemplo, esto es un IVA positivo. Esta paciente, por ejemplo, no podría ser candidata a una crio, ¿no? Porque la zona o el hallazgo o la reacción acetoblanca está muy amplia, está muy grande, abarca más del 75%. Y para realizar una crioterapia no tiene que abordar más del 75% de la lesión, ¿no? Entonces, esta paciente, definitivamente, lo ideal sería que directamente le realicen una biopsia, ¿ya? Aquí en esta tercera foto, bueno, vemos que se está realizando el uso del colposcopio, ¿no? Para una colposcopía. Y por último, en la cuarta foto, lo que es el material o los insumos del test de Cobas, ¿ya? O la prueba de BPH. ¿Hay preguntas? No. Ya. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cómo tomamos la muestra de Papa Nicolau? ¿No? Tenemos que identificar la lámina, siempre colocar lo que son los nombres de la paciente y con lápiz, ¿ya? No con lapicero. ¿Por qué con lápiz? Porque yo voy a fijar la muestra en alcohol. Y si yo escribo con lapicero, obviamente eso va a condicionar a que la letra se distorsione, que no se vea de manera correcta el nombre o los datos del paciente, ¿ya? Entonces tiene que estar escrito con lápiz, los datos de la paciente, la fecha en que le realizo el Papa Nicolau, ¿no? Y de esta manera poder asegurarlo con un clip para que no se vaya a traspapelar. ¿Cuáles son los requisitos o las indicaciones que se tiene que decir a una paciente antes de que se realice el examen de Papa Nicolau? No tener menstruación, ¿no? Es decir, que no esté sangrando esta paciente, ningún tipo de sangrado que presente, que no tenga flujos o descensos abundantes, que no haya tenido una histerectomía total, ¿no? Definitivamente, si tiene tenido una histerectomía total, ¿de dónde yo voy a tomar la muestra de Papa Nicolau? ¿No? Cuando es una histerectomía parcial o queda un muñón, ahí sí podría tomar el PAP, pero si es total, es prácticamente imposible, ¿no? Y que no haya tenido relaciones sexuales al menos los últimos 3 días, ¿correcto? ¿Ya? Entonces acá tenemos cuáles son esas condiciones que debe cumplir de por sí toda paciente que se quiera realizar un examen de Papa Nicolau. Y acá nos explican de manera detallada el 1 a 1 cuál es la técnica para la toma de este tamizaje, ¿no? Primero, informar, ¿no? Informar a la usuaria qué procedimiento se va a realizar, hay que prepararla, ¿no? Que vaya al baño y colocarla en la camilla en posición ginecológica. No realizar tacto vaginal previa a la muestra, porque el tacto vaginal al final, ¿ya? No al inicio, al final. Se introduce el espéculo vaginal. Si en caso necesitan, pueden usar lubricante, ¿no? Hay algunas pacientes que tienen mucha resequedad vaginal y de por sí el espéculo es algo que les va a doler. Entonces, para que no sea tan
incómodo, ¿no? El procedimiento, sería recomendable usar lubricante, ¿ya? Agua o suero fisiológico hasta poder visualizar el cuello uterino. La toma adecuada exige la observación del cuello uterino y obtener muestras simultáneas del endocervix y del exocervix. ¿Mediante qué? Mediante el uso del citocepillo o la espátula de aire. En caso si hay presencia de sangre o flujo, ¿no? Se va a realizar la toma de la muestra previa cuidadosa limpieza del cuello uterino. O sea, primero sería recomendable limpiar el cuello uterino, ¿no? Si nosotros vemos un poco de sangrado o tal vez una paciente que tiene un flujo regular, ¿no? Primero limpiar, ¿no? La zona de las paredes, toda esa zona interna, con algodón, ¿no? Y posterior a ello ya poder realizar la toma de la muestra. En las gestantes, la toma de PAP se hará como parte de la atención prenatal, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito lo que es la norma técnica 105, que hasta la actualidad manejamos, que nos menciona de acuerdo a las actividades que se debe realizar a toda gestante en lo que es atención prenatal refocada, es la toma de Papa Nicolau en la primera atención o dentro del primer trimestre, hasta antes de las 14 semanas. Nosotros tenemos que realizar la toma de Papa Nicolau en la primera atención. Tenemos que evaluar, hacer su examen ginecológico a la paciente. ¿Ya? Entonces, no solamente es la parte de documentación, sino también es evaluar al paciente. En las mujeres mayores de 45 años o mujeres que sean posmenopáusicas, la zona de transformación va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el canal endocervical. Entonces, si la zona de transformación migra hacia el canal endocervical, obviamente yo ya no voy a poder tal vez sí sacar una muestra del endocervix, pero va a ser un resultado que pueda ser poco fiable, pues, ¿no? Porque tal vez no voy a sacar una buena muestra, ya que está metida internamente. En cambio, cuando está en la zona del exocervix, está expuesta hacia afuera, hacia la parte externa, sí puedo ver con claridad y una visualización completa del cuello uterino. Y también puedo realizar un buen tamizaje. Entonces hay que tener presente eso también. Esos son los materiales, ¿no?, que realizamos para la toma de PAP. La lámina portaobjeto, el citocepillo, el espéculo vaginal, los guantes y también las espátulas de aire. Aquí, en esta imagen, podemos visualizar cómo es la forma correcta de la toma de muestra del exocervix. Entonces, esta de aquí es la lámina portaobjeto, ¿no? Este rectángulo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? En la lámina voy a marcar una línea imaginaria, ¿no? Que de la mitad hacia arriba es la cara anterior y de la mitad hacia abajo es la cara posterior. Entonces, en la parte anterior voy a colocar las células del exocervix, ¿no?, de manera homogénea, no estar pasando una, dos o tres veces, ¿ya? De manera homogénea se pasa la muestra, y en la otra mitad de la lámina portaobjetos, ¿no?, voy a tomar la muestra del endocervix, ¿ya? Del endocervix, igual, de manera homogénea, evitando que se formen grumos, evitando que haya presencia de sangrado, ¿no?, que pueda alterar definitivamente el resultado. Y acá justamente dice, ¿no?, ¿cómo extendemos la muestra? El extendido se realizará lo más rápido posible en la cara opuesta al papel de identificación de la lámina. El extendido de la lámina debe ser lo más uniforme y delgado posible, evitando grumos, y la muestra del exocervix se extiende longitudinalmente en una mitad de la lámina, cuando en la otra mitad de la lámina se va a extender lo que es la muestra del endocervix. Es que justamente lo que hemos hecho hace un momento. Entonces hay que tomar bien la muestra de Papa Nicolau, colegas, ¿ya? A veces cometemos más de un error, ¿no? Y me incluyo porque también en algún momento lo he realizado, en más de un momento en realidad, ¿no? Es que cuando realizamos el Papa Nicolau, ¿no?, todo bien chévere, la registramos, toda la paciente, le llenamos el formato, pero ¿qué pasa? ¿No? O bien dejamos la muestra mucho tiempo,
o bien no le hemos colocado el ácido acético, ¿no? O bien esa muestra tal vez tenía sangrado, no fue fijada de una manera homogénea, sino heterogénea. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros realicemos el extendido de estas muestras. Para la fijación de la muestra en lo que es la toma de PAP, hay que sumergir inmediatamente y completamente la lámina con el papel o con identificación del fijador. Entonces, aquí, ¿no? Nosotros, una vez que coloquemos la lámina portaobjeto que hemos tomado la muestra, la vamos a colocar en alcohol. Ahora, cuando la colocamos en alcohol, ¿qué nos menciona acá? El tiempo de fijación mínimo es de 15 minutos cuando se usa alcohol de 96 grados y de 30 minutos cuando se usa alcohol de 70 grados. Muchas veces, ¿no? Eso no se respeta. A veces uno usa lo que es el alcohol de 96 y pasan más de 15 minutos, pasan más de una hora, pasan más de un día y la muestra se queda ahí. Es por ello que mencionan que la citología líquida es mucho mejor en el caso de la toma de la muestra y a su vez también de los resultados, porque son más rápidos. ¿Ya? Son más rápidos. La fijación de las muestras, otras consideraciones a tomar es el recambio del fijador será diario. Como fijador se debe usar alcohol etílico no menor de 70 grados, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Que siempre en lo que es MINSA, ¿no? No siempre distribuyen todo el material necesario, ¿no? A veces hay escasez. El envío de la lámina de laboratorio de citología se hará en un tiempo no mayor de una semana, no mayor, ¿no? Vean ustedes que muchas veces el resultado se envía después de un mes, después de 15 días, después de 20 días, ¿ya? Entonces ya pierde su capacidad de diagnóstico. Para protección del personal de salud y los pacientes, todo el proceso de muestras, de extendido, de fijación y de manipulación se realizará con guantes descartables, considerando todas las medidas de bioseguridad. ¿Ya? Que también es importante. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los errores que se deben evitar en toda muestra de Papa Nicolau? ¿Qué errores son los que evitamos? ¿No? Por ejemplo, que haya o que exista una identificación inadecuada de la lámina, ¿no? A veces no le ponen el nombre, no le ponen el apellido, ¿no? Le ponen un solo nombre a la paciente y no saben cuál es su apellido. Entonces, cuando hay datos así, obviamente la posibilidad de que te rechacen la muestra va a ser elevada, ¿no? Porque no colocas datos del paciente. Uso de lapicero o esparadrapo para la identificación de la lámina. Utilización de láminas sucias, ¿no? Que en una lámina sucia se realice la toma de Papa Nicolau de una paciente nueva. Exposición prolongada al ambiente de la lámina, al ambiente antes de la fijación. Es decir, que yo tomo el Papa Nicolau, dejo mi lámina portaobjeto ahí en el ambiente, en la mesa, y me olvido de fijar la muestra. Peor aún todavía. Insuficiente tiempo de fijación, o que usa alcohol etílico no menor a 70 grados, ¿no? Es decir, que no se respetan esos intervalos de tiempo, como bien mencioné. Si es alcohol de 96, tiene que estar 15 minutos. Si es alcohol de 70, ¿no? Tiene que estar un tiempo de 30 minutos, ¿ya? 30 minutos, como dice ahí en la diapositiva. ¿Qué más nos menciona? El envío de la muestra será en un tiempo no mayor a una semana. Para la protección del personal de salud, tienen que tener todos sus equipos de bioseguridad. ¿Cuáles son los errores que deben evitarse cuando nosotros realicemos un Papa Nicolau? Que colocamos lapicero, esparadrapo, láminas sucias, ¿no? Que hay un suficiente tiempo de fijación,
que hay un extendido hemorrágico, ¿no? Que a veces cuando tomemos el Papá Nicolau, en vez de tomar la secreción, más en la muestra hay más sangre que la secreción que nosotros queremos estudiar. Que hay un extendido grueso con una distribución irregular de la muestra o una rotación incompleta de la espátula de aire sobre la zona de transformación. Recordemos que tiene que girar, ¿no?, menos de 360 grados. Y a su vez que exista una cobertura insuficiente en zonas de transformación extensa. Dentro de la lectura y la interpretación de los resultados de PAP, ¿no?, tenemos, por ejemplo, en base al sistema de Bethesda. Ese sistema incluye la calidad de la muestra, cuál es la clasificación y la interpretación, como también los resultados, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el sistema Bethesda, ¿no?, las células escamosas atípicas de significado indeterminado, lo que es el ASCUS, ¿no?, las lesiones de alto grado, las lesiones de bajo grado, lo que son las displasias, y a su vez también las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, ¿no?, como es las displasias moderadas, severas, in situ o de células escamosas. Acá vemos cuál es la nomenclatura de la citología cervical, ¿no? Cuando es un NIC1, NIC2, NIC3 o NIC4. Dentro de los resultados de los procedimientos de detección, por ejemplo, ¿no?, que tengamos una mujer con un resultado de PAP positivo, ¿no?, como puede ser un ASCUS, lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, de alto grado, ¿no?, carcinoma de células escamosas y APUS, ¿no?, es cuando sale un resultado de PAP positivo. Esas serían todas las opciones que puede salir. La conducta a seguir en un Papá Nicolau positivo y que esté la paciente embarazada, se realiza lo que es la evaluación de la colposcopía y biopsia y no se realiza ningún curetaje endocervical. ¿Correcto? La conducta a seguir en IVA positivo es referir a un mayor establecimiento de calidad, de complejidad, ¿no? O si en caso trabajas tal vez en un centro que cuente con especialistas, con ginecólogo, también realizar la interconsulta con él, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, hemos visto lo que es el Papá Nicolau convencional, ¿no?, el que se toma con la lámina Porto-Keto, cuál es la técnica correcta de la toma de PAP, qué errores tenemos que evitar cuando realicemos una toma de Papá Nicolau, cuáles son los materiales que se utilizan, ¿no? Y a su vez también hemos visto cómo se fija en la muestra o en la lámina Porto-Keto y cuáles son los resultados, ¿no?, en este caso, o la interpretación de resultados en base a la toma de PAP. Ahora vamos a pasar a lo que es la citología en base líquida, ¿no? Hemos hablado ya del Papá Nicolau, ahora pasamos a lo que es el BPH. El BPH o citología en base líquida, ¿no?, es una prueba de diagnóstico que se utiliza ¿para qué? Para examinar las células de la mucosa cervical, que es el cuello uterino, con el fin de detectar alteraciones celulares que pueden ser indicativas de cáncer cervical o de cambios precoces en las células que podrían evolucionar a un cáncer. ¿Cuál es la diferencia con la citología convencional o el Papá Nicolau? Que las células se van a raspar en el cuello uterino y se van a extender sobre una lámina portaobjetos para su observación. En cambio, en la citología de base líquida, las células recolectadas se colocan directamente en un líquido preservante y este líquido mantiene las células intactas y en suspensión, lo que permite que la muestra sea mucho más fácil de procesar, analizar y reduce la posibilidad de que se pierdan o dañen células importantes. Entonces, vean ustedes aquí este cuadro comparativo que yo realizo entre la citología líquida, que es la prueba de BPH o test de Covas, y la citología convencional, que es la toma de Papá Nicolau. ¿Cuál es la diferencia? Que la citología líquida es mucho más efectiva en el resultado, porque cuando la mujer se realiza la autotoma de la secreción vaginal, va directamente al preservante y se cierra. O sea, no va a quedar expuesta esa muestra por horas, como ocurre a veces en el Papá Nicolau, que se hace un mal raspado, que no se delimita bien cuál es la zona entre cervical y exocervical en la lámina portaobjeto, ¿no?, que tal vez dejo más de una hora la muestra fijada en alcohol,
¿Ya? Entonces son esos factores negativos que obviamente van a repercutir mucho en el resultado de una paciente. En comparación de la citología líquida, que nada de esto sucede, ¿no? Porque va directamente al preservante. ¿Cuál es el procedimiento de la prueba de BPH? ¿No? Obviamente eso se va a llevar a cabo en un ambiente, no requiere anestesia, aunque algunas mujeres pueden experimentar molestias mínimas durante la toma de la muestra. Dentro de la recolección de la muestra, el médico utiliza un espéculo para abrir la vagina y poder acceder al cuello uterino. Luego se emplea una herramienta llamada cepillo cervical o espátula para recolectar las células del cuello uterino. ¿Cuál es la diferencia de la citología tradicional? Que las células no se colocan en un portaobjetos, sino que se sumergen en un frasco con un líquido conservante. Luego se envía al laboratorio para que sean analizadas y posterior al análisis, ¿no? Se examinan las células para detectar algún tipo de cambio anormal y si en caso se encuentran alteraciones celulares, se pueden hacer más y más pequeñas con una biopsia. ¿Cuáles son las ventajas de la citología líquida o el test de BPH? Tiene mayor precisión, mayor sensibilidad y una mejor conservación de la muestra. ¿Por qué mayor precisión? Porque el líquido se reduce a riesgo de que algunas no se vean o se pierdan, lo que puede mejorar la precisión del diagnóstico, ¿no? Es decir, que con esta citología líquida, colegas, va a ser bastante difícil, ¿no? Que algunas células se pierdan. Porque va a ir directo el preservante. No vamos a estar ahí balanceando la prueba, ¿no? En este caso con la lámina de PAP, donde hay más susceptibilidad a que pueda ocurrir ese tipo de incidentes. Tiene una mayor sensibilidad porque puede ser más efectiva para detectar células anormales en comparación con la citología convencional. Hay una mejor conservación de la muestra, ¿no? Porque las células se mantienen viables y en buenas condiciones para su análisis. Los usos es de detección temprana de cáncer cervical, identifica contrainfecciones y hace la detección de cambios precoces en las células cervicales. Y acá vemos un cuadrito. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas tanto de la citología convencional como la citología en base líquida? ¿Ya? Que ustedes pueden examinarlo, pueden evaluar detenidamente, ¿no? Por eso la mayoría de patólogos, de médicos patólogos, prefieren que la citología sea en base líquida, porque les da un mejor enfoque al diagnóstico, a cómo está recolectada la muestra, ¿no? Que es algo muy diferente en el caso del Papá Nicolau. ¿Cuáles son los criterios de interpretación de BPH? Tenemos BPH de bajo riesgo, ¿no? Que estos tipos de BPH generalmente no van a estar asociados al cáncer, pero pueden ser la aparición de verrugas genitales. El BPH de alto riesgo son los tipos de BPH que sí se asocian a un mayor riesgo de cáncer cervical y también otros tipos de cáncer. En relación a la interpretación de la carga viral, carga baja es si se detectan cantidades pequeñas de BPH que puede indicar una infección de bajo riesgo y se resuelve por sí sola. De alto riesgo, si en caso hay una carga viral elevada, puede ser indicativo de alguna posible infección persistente o de un mayor riesgo de poder desarrollar cáncer cervical, ¿no? Como bien les mencioné el ejemplo, ¿no? Si un paciente, en este caso, sea mujer, está infectada por el VPH y ya este virus persiste por más de 24 meses, ¿no? Esa ya es la preocupación. ¿De qué? De que ya este serotipo sea ya de un tipo oncogénico. ¿Cuáles son los tipos de prueba de VPH que existen? Está la prueba de pH de PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena polimerasa. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Detectar el ADN de este virus, con una alta sensibilidad, permitiendo identificar infecciones en edades tempranas. La prueba visual o colposcopía también es otro tipo de prueba que se realiza, ¿no? Es cuando se sospecha de una infección grave o de cambios celulares que existan en el cuello uterino. Otras pruebas moleculares que se manejan es la prueba molecular de ADN y ARN del VPH, ¿no? La prueba de ADN del VPH por 35 cepas, ¿no? Que detecta el ADN del VPH y tipifica si el virus presente es de alto o de bajo riesgo.
¿Ya? Muy bien. Y eso sería todo en relación a lo del día de hoy, colegas, ¿ya? Habiendo realizado nuestra primera sesión. Sí, puedes decir tu pregunta por el chat, Luz. Justamente he abierto el chat, puedes escribirnos tu pregunta por ese medio. Todas las preguntas que quieran realizar, colegas, consultas, preguntas, ¿no? En relación al tema, lo pueden realizar por el chat. ¿Ya? En este momento he abierto el chat y ustedes pueden escribir las dudas o las preguntas que quieran desarrollar. Puedes realizar tu pregunta, Luz, por el chat. Creo que tienes la manito levantada. Puedes realizar tu pregunta por el chat para poder contestarte. ¿Cuál es tu consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ah, ya. Aquí está la pregunta. A ver, Lina, buenas tardes, nos dice. Con respecto a la toma de la muestra, ¿podría repetir el extendido? Claro. A ver, Lina, en lo que es la muestra de Papa Nicolau, nosotros vamos a tomar la muestra, ¿no? En la lámina portaobjeto se va a marcar una línea imaginaria. Se marca una línea imaginaria a la mitad. No es que lo marques en realidad, es una línea imaginaria. En la cara anterior de la lámina portaobjeto, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la lámina, ¿no? En la cara anterior de la lámina portaobjeto, que sería esta, voy a tomar la muestra de exocervix. Y en la cara posterior, que sería esta parte de acá, voy a tomar la muestra de endocervix. Entonces, cuando yo tomo la muestra con el citocepillo, tengo que hacerlo de manera homogénea. No tengo que pasar una y otra vez el citocepillo por el mismo lado. ¿Ya? Tiene que ser una zona homogénea, así con toques, como estoy haciendo, ¿no? O como desenrollando algo, y evitar de que se formen grumos, que haya presencia de sangrado en la muestra, porque muchas veces eso puede hacer que la muestra te la rechace, ¿no? Y que tengas que volver a realizarle el examen de PAP a la paciente. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Bien, bueno, creo que al parecer no hay más preguntas. Muy bien, colegas, entonces ha sido para mí un verdadero placer, ¿no? Poder haber aperturado esta primera sesión del curso de Papa Nicolau de PBH y colposcopía, ¿no? El cual, como bien mencioné al inicio de la ponencia, que es más que un tema, ¿no? Porque es algo que nosotros realizamos con bastante recurrencia en la atención por consultorio. Las pacientes que vienen por planificación familiar, ¿no? Las pacientes que vienen por alguna consulta obstétrica y que muchas veces desconocen estos temas de cáncer de cuello uterino, desconocen qué es el BPH, cómo se contagia, cómo se transmite, ¿no? Y otros factores también que son importantes para el paciente, ¿no? Que nosotros debemos informar. Lourdes, puedes escribir por el chat tu pregunta, porque veo que has levantado la mano. Puedes escribir por el chat, no hay problema, para poder visualizar tu pregunta y poder responderla. Buenas tardes. Una consulta con respecto a la toma de muestra en pacientitos que son mayor a 50, 60 años. eh, Antes de, bueno, se toma la muestra, pero la secreción que se toma secreción o la humedad que se toma a nivel del cuello es en escasa cantidad. Entonces, en una ocasión, yo cuando estaba haciendo el planchado en la lámina, no se llegó hasta el final, solamente una partecita nomás se pudo planchar se ha resecado, en otras palabras, ¿no? Se secó así súper rápido. En ese caso, ¿cómo podría ser la toma correcta? Porque la realidad es que tengo la duda de esa partecita.
Claro, o sea, en esos pacientes obviamente hay la deficiencia o la disminución de estrógenos, ¿no? Justamente por ello se da la resequedad en esa zona de la vagina. Lo que debemos hacer con esos pacientes siempre se recomienda lo que es el uso de algún lubricante, ¿no? Algún lubricante, algún gel, ¿no? O cloruro, por último, para que de esta manera la muestra no salga tan reseca y a su vez que eso tampoco haga doler mucho a la paciente al momento de manipular lo que es el canal endocervical y exocervical, ¿no? Que muchas veces, obviamente, eso condiciona que la paciente sangre, ¿no? Y no es porque uno esté haciendo mal el examen, sino porque hay mucha sequedad en el epitelio y eso puede condicionar el que al momento de la rotación del citocepillo, la paciente sangre y también sienta dolor, ¿no? Pero en base a la respuesta de tu pregunta, Lourdes, mi recomendación sería que en este caso se eche un poco más de lubricante o cloruro para que de esta manera la muestra no sea tan reseca en la lámina por objeto. Luz, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Docente, buenas tardes. Disculpe que ya no pueda escribir, sino que estoy en la calle ya y a veces es un poquito difícil sacar el celular. Dime. Mi pregunta es, o sea, de la prueba líquida que usted mencionó, o sea, por favor, ¿cómo se realiza y a partir de qué edad se realiza y si hay alguna contraindicación sabiendo que tal vez es el más eficaz, ¿no? Y si es que el MINSA o el Estado peruano cubre esa prueba o se realiza de manera particular. Muchísimas gracias. No te preocupes. A ver, Luz. Esta prueba se llama el test de Covas o la prueba de BPH. En lo que es MINSA y lo que es nuestro país, sí se distribuye, ¿ya? Generalmente se distribuye desde los centros maternos, que son unos 4, y a los hospitales creo que también. Es una prueba totalmente gratuita para aquellas mujeres que tengan entre 30 y 49 años de edad y que tengan CIS activo. Pacientes que tengan e-salud u otro tipo de seguro que sean ajenos al CIS, no se les realiza la prueba. O sea, ¿por qué? Porque obviamente el MINSA ha seleccionado este grupo, ¿no? Este grupo de mujeres con este grupo etario que tengan CIS sobre todo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la prueba de BPH o el test de Covas? Es que la paciente no esté sangrando, que la paciente no haya tenido relaciones sexuales al menos 3 o 4 días antes de la toma de la prueba y tampoco que no se haya aplicado cremas o óvulos en el canal vaginal. ¿Ya? Entonces, que cumpla estos requisitos, que tenga entre 30 y 49 años, que tenga CIS activo, puede realizarse la prueba gratuita en el MINSA. En un centro de salud, en un hospital, es gratis. Ya, paciente que no tenga otro tipo de seguro, que no tenga seguro, lamentablemente no se va a poder realizar. O sea, en el MINSA, ¿no? Pero si quiere de manera particular, no hay ningún problema, ya eso sería ya pagado. En la toma de la muestra, de lo que es la prueba de BPH, la muestra se toma de las secreciones del canal vaginal. Hasta la misma paciente se realiza el autotoma, porque el citocepillo que viene, ¿no? Cuando tú ves el citocepillo que viene de la muestra de BPH, viene ya una marca roja, que hasta esa marquita tiene que ingresar el citocepillo para tomar la secreción. O sea, ingresa el cepillo hasta la marca rojita y se da un giro, ¿no? 3 veces hacia la izquierda, 3 veces hacia la derecha para tomar bien todas las secreciones que hay en el canal vaginal. Se retira y se coloca en el líquido preservante, que es en el frasquito. Y eso es lo que se deriva al laboratorio. O sea, en la toma de la muestra lo puede hacer la misma paciente, generalmente la misma paciente es la que hace el autotoma, o también lo puede hacer el evaluador. No hay ningún problema. ¿En cuánto tiempo demora el resultado de la muestra de BPH? Entre unos 15 a 20 días aproximadamente es lo que demora la muestra, lo que demora el resultado, perdón, para poder informar al paciente. Lourdes, creo que tienes otra pregunta. Sí, Lourdes, te escucho. ¿Has levantado tu manito? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, por favor. Con respecto a la toma de base líquida, entonces solo son para pacientes de 30 a 49, ¿verdad? Así es, igual que el IVA. Ya, entonces lo que es la base líquida, el MINSA es lo que nos distribuye, nosotros no. Sí, la citología de base líquida es la prueba del BPH, Lourdes, o el test de Covas.
Y la citología convencional es el famoso Papa Nicolau que todos tomamos con esa lámina portoobjeto, con el citocepillo. Esa es la citología convencional. Y la citología de base líquida es el famoso test de Covas o prueba de BPH o prueba molecular, que también se conoce con ese nombre, ¿no? A eso nos referimos. Y Muchas también, gracias. Así es. Muy bien. Listo, nada. Muy bien, colegas. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por las preguntas realizadas a las colegas que han estado al tanto de la capacitación y también a los otros participantes que están en la plataforma. Espero que hayan podido aprender y ampliar un poco más toda la información y el conocimiento en relación a lo que es el Papa Nicolau, lo que es la citología de base líquida, ¿no? También que hemos hablado en parte. Y ya en la segunda sesión, que es el día jueves, también en el mismo horario, vamos a complementar la información ya lo que es referente a la colposcopía, ¿no? La colposcopía y también en parte lo que es la prueba molecular o el test de BPH, ¿sí? Bueno, de antemano, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo jueves para poder continuar con la segunda parte de esta sesión. Gracias, Lourdes, gracias, Luz, gracias a todos. Que Muchas tengan una gracias, bonita tarde. felicitaciones. Gracias, hasta luego. Nos vemos el jueves.